En un domingo de resurrección solemos tocar el tema fundamental de la resurrección de Jesucristo. Quizás podemos tender a minimizar el valor y la importancia de que esa resurrección de Jesús haya sido efectuada. Sabemos que Cristo era el autor de la vida y por lo tanto, como autor de la vida, como Dios, la muerte no lo podía retener. Por eso, Él dijo estas palabras. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien, hasta ahí podemos entender perfectamente que la muerte no podía retener a Jesús. Pero esto, sin embargo, puede hacernos perder de vista algo fundamental. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Jesús para la resurrección de sí mismo? ¿Es que esto era algo gratuito? ¿Simplemente era un acto de prestidigitación divina y Él pues resucitó después de esa muerte cruenta? No, había unos requisitos. Jesús tenía que ser el sacrificio acepto de Dios para poder redimirnos. No cualquier sacrificio era válido. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos que la ley decía que el único sacrificio válido tenía que ser un cordero sin defecto, que no tuviera ninguna mancha, ningún defecto, y por lo tanto ese era solamente en base a su perfección digno de poder ser presentado en sacrificio por el pecado. Y Jesús tenía que cumplir también esto. Pero para poder entender bien la dimensión de ese precio que tuvo que pagar Jesús, para que su misión en la tierra, su propósito, se cumpliese, vamos ahora a hacer un recorrido teológico desde el principio, es decir, desde la misma caída del hombre hasta el final. Y bien, vamos a analizar primero cómo empezó todo. Cómo es que surge la necesidad de que Dios Padre envíe a su Hijo Jesús a la tierra para poder redimirnos. ¿De dónde sale esto? Vamos a ver el siguiente pasaje. Y vamos a remontarnos pues a Génesis 3:6 para poder entender en qué consistió la caída de los primeros padres, Adán y Eva. No solamente fue que siguieron el consejo de Satanás en lugar de seguir el consejo de Dios, porque Dios les había dado una orden que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y el mal, y ellos escucharon a Satanás, dejaron de creer en Dios, confiaron en Satanás y por lo tanto cayeron, se rebelaron contra Dios. Pero la forma en que Satanás sedujo a esta primera pareja humana tiene tres claves interesantes, tres metodologías, tres formas, tres sugestiones que vamos ahora a analizar. Y esto va a entroncarse con la misión que tuvo Jesús en este mundo, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero bien, vamos a ver qué es lo que pasó. En este verso nos explica esas tres sugestiones. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esto que he puesto en azul, por cierto, no está en la Biblia, evidentemente, pero es lo que nos indica qué tipo de sugestión es, las tres sugestiones satánicas que hasta el día de hoy, todos los días, Satanás sigue aplicando con nosotros y con el resto del mundo. Todos los días. Satisfacción, algo que nos satisfaga, algo que nos llene de satisfacción, de placer. Pues por allí ataca. Y la mujer dice que el fruto lo vio que era bueno para comer, para obtener satisfacción, y luego dice y que era agradable a los ojos, es decir, que era apetecible para poder poseerlo. El ansia del ser humano de poseer cosas.
No solamente de satisfacerse, sino también de poseer bienes y cualquier otra cosa que pueda existir y que pueda satisfacerle. Y hay gente que incluso tiene esa exageración y su vida y su gozo es poseer cosas. Eso también es una de las sugestiones satánicas más importantes. Pero luego sigue la tercera, que también es muy interesante. Dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es lo que podría también llamarse la sugestión de la autorrealización, de ese ansia del ser humano de ser alguien importante, esa vanagloria, decir, yo soy importante, yo tengo un valor y por lo tanto tengo que ser admirado y reverenciado por los demás. Eso también es algo que nos motiva, y después esa tercera sugestión satánica que va a aplicar Satanás con los primeros padres, van a caer como palomitas, y desde entonces nosotros también hemos caído como palomitas en esas tres sugestiones satánicas. Pues bien, vamos a ver ahora este pasaje misterioso, pero que lo vamos a ver con claridad hoy, de el capítulo 5 de Apocalipsis. Este y uno más, en ese mismo capítulo. Pues bien, aquí vamos a ver algo interesante. ¿Qué había pasado después del pecado de Adán y Eva? ¿No pasó nada? No, pasó algo muy serio. Vemos pues que en Génesis nos narra la tragedia de la primera pareja humana, de la humanidad en sí, de que fue expulsada de Edén, es decir, expulsada de la presencia de Dios, y por lo tanto la tierra fue maldita por causa del pecado humano, y a partir de ahora esa independencia de Dios que habían ganado Adán y Eva iba a tener repercusiones. La tierra sería maldecida, habría el concurso de la enfermedad y de la muerte y de todo tipo de mal que podría surgir, porque ya no estamos bajo la protección de Dios. Ese mundo perfecto en su presencia desaparece para aperturarse un nuevo mundo que es imperfecto, de dolor y también lleno de sufrimiento, vejez, enfermedad y muerte. No era pues algo agradable, pero sabemos que esa es la realidad que vivimos hoy en día. Y todo eso nace de ese acontecimiento. ¿Y qué sucede con esa herencia que tenía Dios para la humanidad? De bendición, una tierra plena de frutos y de maravillas, que aún hoy con el pecado, aún hoy con la maldición divina, sigue siendo hermoso y sigue siendo precioso. Sin embargo, Dios tenía un gran propósito, pero eso fue perdido. Todo eso se vino abajo. Y el que ocupó el lugar, ¿saben quién era? Satanás. Desde ese momento, Satanás se hizo cargo del mundo, y por eso también la Biblia, en cierta parte, le llama el Dios de este mundo. Por supuesto, entendemos mundo como esa sociedad humana sin Dios. Pero también tiene su implicancia en que esa sociedad humana sin Dios, vive en un planeta que está corrompido también por causa del pecado humano. Y también es vulnerable a desastres naturales e infinidad de calamidades posibles. Pues bien, aquí en Apocalipsis vamos a ver que hay un momento en que esa herencia perdida va a ser recuperada al fin. Pero va a tener que aparecer alguien que sea digno para poder hacerlo. Y por eso aquí nos va a narrar sobre un libro sellado con 7 sellos. Vamos a leer qué es lo que dice y luego seguimos explicando. Dice el verso 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué era este libro? Este libro era el acta de la redención humana. Era despojar a Satanás, que ahora lo tenía, y es por eso que Satanás podía ofrecerle a Jesús en la tentación: he aquí, te ofrezco todos los reinos de la tierra y su plenitud, porque a mí han sido dados, y a quien quiero la doy. Increíble, ¿no? Qué majadería, pero es verdad, tenía razón.
Él podía hacerlo porque en ese momento, incluso podemos decir hasta ahora, Él tiene en sus manos esto. Pero ya lo perdió. El problema está en que aún no ha sido reclamado y el acto de desahucio de Satanás aún no se ha producido, porque sucederá en la segunda venida de Jesús. Y allí ese desahucio, en ese día de la ira de Dios, se producirá. Pero realmente en la cruz de Cristo, Satanás ya fue despojado. Y la victoria la tiene Jesús. Y aquí nos va a narrar ese hecho en un escenario simbólico de visión que ve Juan, y lo narra de esta forma. Entonces ve ese libro y sucede lo siguiente, dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrirlo y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de tomar posesión, de redimir a la humanidad? ¿Quién? Vamos a ver si encontraba a alguien fácil, alguno que levantó la mano por ahí, o que alguien que se ofreció de voluntarioso para poder hacerlo. Vamos a ver qué pasó. Dice que, y ninguno, fíjense, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Increíble, ni aún podía mirarlo. ¿Y qué hacía Juan? ¿Estaba exultante, feliz, contento con esa escena? No, dice: y yo lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. ¡Wow! ¡Qué problema! Pobre humanidad, estaba perdida irremisiblemente. No había salvación para nosotros. Estábamos perdidos. Y por eso Juan lloraba mucho. Pero, fíjense lo que dice luego. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Wow! Ahora sí, hay alguien capaz y digno de poder recuperar a la humanidad, de poder abrir ese acta de la redención humana y hacer que la bendición perdida de Edén vuelva otra vez. Vuelva otra vez la unión de la humanidad con Dios, y vuelva otra vez el reino de Dios ejercido realmente en este mundo. No en un plano espiritual, sino en un plano político real. Pero ahí no acaba el pasaje. Hay unos versículos más adelante que nos señalan quién es ese Señor. ¿Quién es ese león de la tribu de Judá, la raíz de David? ¿Y por qué es digno? Vamos a analizarlo. En los versos 8 al 13 dice lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién pudo ser este personaje? Evidentemente ya sabemos perfectamente que fue Jesús. Jesús fue el que fue inmolado. Y sabemos mucho de esta historia, pero vamos a analizar más qué implicancias tenía eso y qué tenía que el Señor cumplir también en su vida para que esto sea posible y su resurrección efectivamente sea en victoria. Es verdad que como Dios podía resucitar, pero tenía también que cumplir unos requisitos que le costaron mucho, por cierto, y los cumplió. Y dice luego: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Evidentemente, pues, vemos con toda claridad que aquel león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero inmolado, es pues Jesucristo. Y Él merece pues toda esa honra y gloria por su sacrificio y por todo lo que vamos a ver que hizo además. Bien, vamos a ver ahora qué tenía que suceder para que todo esto pasara. Para empezar, en la antigüedad la ley prescribía que cuando una persona perdía su libertad gracias a las deudas, tenía que venderse a sí mismo como esclavo, o había perdido alguna propiedad porque se había quedado sin fondos y tuvo que venderla y no le quedó otra, o por sabe Dios qué motivos, la forma de redimirla era a través de un pariente. Tenía que un pariente, un familiar de la persona, ser capaz de presentarse, pagar y poder redimir, volver a comprar, volver a adquirir lo perdido para el antiguo dueño. Él podía redimirlo. Y claro, la humanidad requería también que un familiar, alguien que es un ser humano también, viniera a redimirnos. Y es por eso que el Padre envía a su Hijo Jesús a que se encarnara como un hombre y se humillara como un ser humano en todas sus limitaciones para poder ser ese familiar capaz de redimirnos. Y eso es lo que va a necesitar hacer este ser que es Dios y hombre al mismo tiempo. Va a tener que identificarse con los seres humanos, con los pecadores. Y por eso va a ser algo que aparentemente era desconcertante, misterioso, que el mismo Juan el Bautista no lo entendió. Y aquí lo vamos a ver en la confusión de Juan y por qué. Y luego vamos a ver cómo esto que está pasando aquí ya está profetizado por Isaías en el capítulo 42, y eso lo vamos a ver luego. Pero leamos qué es lo que pasó. Dice: y entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Claro, Juan pensaría, bueno, vendrá Jesús y me bautiza a mí. ¿Yo cómo le voy a bautizar al Señor, al Rey de Reyes? ¿Cómo le voy a bautizar a Él? Él es sin pecado, Él no tiene que arrepentirse. ¿Para qué va a venir a ser bautizado? Y evidentemente Él me bautizará a mí. Pero resulta que Juan se llevó una gran sorpresa, porque Jesús le pidió que le bautizara y lo insistió, porque Juan se hizo el remolón. Dice, mas Juan se le oponía. Decía, no, ¿cómo va a ser eso posible? No puede ser. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí está diciendo algo que quizás él no lo entendía. Pero Jesús tenía que asociarse, identificarse como un ser humano normal, como los pecadores, para poder ir a la cruz, pero sin pecado. Él tenía que ser uno más de la humanidad. Y tenía ahora que enfrentar, escuchen bien, la misma prueba que Adán y Eva no pudieron superar. Ninguno de los dos superó la prueba de la obediencia. Jesús ahora, después de ese bautismo, se va a enfrentar. Pero antes vamos a ver unos detalles de este acontecimiento. No simplemente que fue Jesús al bautismo, fue bautizado y se acabó. No, pasaron dos cosas muy impactantes. Dice, entonces le dejó. O sea, es decir, Juan el Bautista se dejó de oponerse para bautizar a Jesús.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Y qué pasó? ¿Y se fue y se acabó la historia? No, eso no podía ser algo que pasara desapercibido, no podía ser un acontecimiento sencillo. No, aquí Dios iba a señalar cómo confiaba en su Hijo para que superara la prueba que Adán y Eva no superaron. Dice, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Mira lo que dice este detalle. Y venía sobre él. Y hubo luego una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Le está diciendo de que yo confío que mi hijo sí va a superar esta prueba y él va a arreglar lo que nosotros habíamos destruido. Lo que nosotros habíamos perdido, Jesús sí vencería para recuperarlo y redimirnos así. Y vamos a ver cómo esto que está pasando aquí ya está profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 42. Y es lo que vamos a ver ahora. De los versos 1 al 9, dice así. Vean en las primeras partes de lo que dice este pasaje. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerdan que como Dios dijo esas palabras? Ahí se estaba cumpliendo Isaías 42, 7 siglos después de lo anunciado por Isaías. Repito, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Efectivamente, pues, en ese acontecimiento, el Espíritu de Dios bajó como una paloma y se posó sobre Jesús. Se cumplió Isaías 42. Dice luego, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeade, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra a sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Está hablando de cárcel espiritual, a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os la haré notorias. ¿Correcto? Aquí vemos pues que está cumpliendo precisamente eso Dios, que está haciendo el anuncio de las cosas nuevas de lo que acaba de decir que sucedió 7 siglos después, y lo hemos visto en el Evangelio de Juan muy claramente, y en los otros evangelios también. Y vemos pues que efectivamente eso sucedió. Descendió el Espíritu de Dios como paloma y hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, ¿qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? Se fue a su casa, hicieron alguna fiesta o qué sé yo y celebraron el acontecimiento. Recordemos que Jesús tenía que arreglar lo que nosotros habíamos roto. Y para eso Dios tenía que llevarlo a la misma tentación de las 3 mismas sugestiones satánicas que habían sido sufridas por Adán y por Eva. Jesús tendría que pasar por esas mismas 3 sugestiones. Y ahora es lo que vamos a ver, porque inmediatamente después de ser bautizado, el Espíritu lo lleva, lo teletransporta a un desierto. Y en ese desierto, él va a estar 40 días sin comer. Vaya que eso es terrible, ¿eh? Realmente casi sobrenatural soportar. Se sabe que el ser humano puede hacerlo,
Eso sí tiene algo que beber, pero si no bebe nada, por supuesto se muere mucho antes. Pero podés soportarlo. Y Jesús estuvo allí. Y fíjense que esos 40 días implicaban que las necesidades físicas, el hambre que sentía era acuciante. Y por lo tanto Jesús no estaba en una posición de fortaleza, sino de debilidad. Aunque quizás en su oración a Dios espiritualmente haya estado muy fortalecido. Podríamos verlo también de esa manera. Pero bien, vamos a ver el pasaje. Aquí lo vemos en Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Y he puesto también en azul, como vimos antes en el Génesis 3, 6, he puesto en azul esas 3 sugestiones. Cuando Satanás lo tienta en cada una de ellas. Vamos a ver, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Ven? La sugestión de la satisfacción estaba ahí implícita. Convierte las piedras en pan para que puedas comer y satisfacer tu hambre. Y eso justamente es lo que quería Satanás, que cayera con eso. Como estaba tan hambriento, 40 días, imagínense la debilidad y las ganas de comer que tendría Jesús. Pero él, ¿qué hizo? Se cogió y la piedra la convirtió en pan y se la comió. No. Dice, Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¡Wow! Satanás no pudo vencerlo en esa sugestión. Quizás en la segunda, y si no en la segunda, quizás en la tercera. Vamos a ver qué pasó. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Recuerdan lo que dije antes? Después de la caída del hombre, Satanás se quedó, por así decirlo, con esa herencia. A él le fue entregada. Y por eso le llaman el Dios de este mundo. Bueno, un diosecillo, por cierto, pero bueno, así se le llama. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fíjense qué tal desparpajo. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué sugestión es esta? La posesión. Mira, tengo muchas cosas para darte, le dijo Satanás a Jesús. Todos estos reinos y la plenitud de ellos te los puedo dar porque a mí ha sido dada y a quien quiero la doy. ¿Quieres? Si postrado me adoras, te las doy. ¿Cayó Jesús aquí? ¿Como cayeron como palomitas a Adán y Eva? No, aquí tampoco cayó Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó, ahora viene la tercera, a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¡Wow! No, tú tírate nomás, tranquilo, porque como tú eres el Hijo de Dios, eres el Señor, tú le puedes pedir a los ángeles que te cojan en sus brazos y no te caigas. Tú, anda pues, hombre, si tú eres una persona importante, tú no eres cualquier ser humano, tú eres la encarnación de Dios. ¿Por qué no vas a hacer ejercicio de ello? La vanagloria. Ahí lo estaba picando con la vanagloria, a ver si por ahí caía. Lo logró con Adán y Eva y lo ha logrado con nosotros innumerables veces. Pero con Jesús no pudo caer Jesús. No lo pudo hacer caer, mejor dicho. ¿Y qué pasó? Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Debe ser verdad porque fue por un tiempo, pero ya las 3 sugestiones satánicas habían sido derrotadas
por Jesús. Ahora Jesús, luego de ser identificado con los pecadores, es decir, con la humanidad caída en el bautismo, y ser tentado, participar de la misma tentación que padecieron los primeros padres, ahora ya por haber pasado la prueba, estaba expedito para iniciar su ministerio y finalmente ir a la cruz. Ahora sí, había obedecido, había pasado la prueba, había guardado su confianza y su obediencia al Padre. Algo que nosotros no hemos hecho y muchas veces hemos caído en eso. Y bien, ¿esa obediencia tuvo fruto? Pues sí. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, verso 19. Vean el contraste entre los primeros padres y Jesús, entre Adán y Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros por la desobediencia de Adán, así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Gracias a esa obediencia, gracias a esa perfección moral de Jesús, Jesús pudo ir a la cruz. Porque así es como fue el Cordero sin defecto que pudo ser apto para el sacrificio. Es así como hizo su ministerio, lo terminó con la crucifixión y con su gloriosa resurrección que marca la seña de su éxito espiritual, no de su fracaso, sino de su enorme éxito. Logró la misión encomendada por el Padre y que por sí mismo y por su propia voluntad había propuesto hacer, venir por amor a nosotros a sufrir terriblemente en la cruz. Por eso dice aquí, veamos lo que dice Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, hay que decir algunas cosas sobre esto. Ya el domingo pasado hablé algo sobre ello, pero quiero ahora reseñarlo quizás un poquito más detalles. El hecho de pensar en los tiempos de Jesús, del Imperio Romano, en sufrir la crucifixión era algo que el solo pensarlo causaba verdadero espanto. Era algo terrible. Y cuando Jesús en el huerto de Getsemaní se angustia terriblemente hasta el punto que sufre una hematoidrosis y suda sangre por esa tensión tan fuerte que se le rompen los capilares de los folículos de la cara, de los pelos, y comienza a sudar, no solamente sudor, sino sangre también, es porque Jesús era perfectamente consciente de lo que se le venía encima. Un terrible sufrimiento que iba a padecer. Los crucificados eran previamente torturados y la ferocidad con la que Jesús fue torturado fue bastante onerosa. Había un ensañamiento por parte de los soldados, quizás más que cualquier reo común, una exhibición de enorme sadismo y no se ahorraron en humillaciones para poder hacer sufrir a Jesús, en bofetadas, en escupitajos, en ponerle esa corona de espinas con esa cantidad enorme de espinas que pinchaban su cabeza. Y no solamente le pinchaban la cabeza, sino que le daban cañas para que el golpe sobre las mismas espinas le hiciera doler más, ¿no? Y todo eso, el cansancio, la falta de alimento, la sed, el no dormir durante posiblemente tres noches, hizo que, no serían 3 noches, pero sería un poco menos, pero fueron, podríamos decir, cerca de 48 horas o más. Y todo ese cansancio y luego ser flagelado, el flagelamiento era quizás el instrumento por el cual la
se garantizaba que el reo que es crucificado muera más pronto. Era para acelerar la muerte del reo. La cruz era una tortura en sí. La asfixia que produce la postura de estar colgado en una cruz es terrible, pero en la flagelación lo que hace es desgarrar con esas cuerdas que en sus puntas tienen afilados huesos, era de desgarrar no solo la piel, sino el músculo también. Del músculo de la espalda posiblemente habría llegado las heridas hasta el hueso. Y no solamente era la espalda, sino también los glúteos y las piernas también. Y después de haberse destruido la espalda lleno de rayas y de heridas sangrantes, perdiendo sangre, tenía que llevar un madero pesado y áspero, varias calles hasta llegar al monte del Gólgota y poder ahí ser clavado en esa cruz. O sea que el sufrimiento que tuvo que pasar Jesús para obedecer el propósito que él mismo tenía encomendado y que el Padre le había encomendado era algo verdaderamente terrible. Y eso no lo hizo por él, sino lo hizo por amor a ti. Porque te amaba, hizo eso. Él sufrió lo indecible para que tú puedas ser salvo. Y ahora vamos a ver un poco más detalles sobre eso. Y aquí terminamos. Y claro, aquí esa pregunta, no sé si la han escuchado muchas veces: ¿por qué Dios, un Dios bueno, permite que la gente vaya al infierno? Pues tenemos una respuesta para eso. Pues ese mismo Dios que tú dices que lleva las almas al infierno es el mismo Dios que envió a su Hijo amado por amor a ti a que sufriera terrible aflicción para que tú no vayas al infierno. Para eso lo hizo, para salvarnos, para que no tengamos que ir al infierno, para que nadie tenga que ir al infierno. Por eso lo hizo. Más pesa el amor de Dios que esa aparente maldad de Dios que algunos quieren apuntar. No, por el contrario, es Dios misericordioso y amoroso y quiere que todos se salven. Pero para eso hay un requisito, que es creer en Jesús y recibirle en el corazón. Y de eso vamos a hablar en este pasaje. Juan 3:16, pero no voy a poner solamente el verso 16, quiero que leamos el pasaje completo, porque yo creo que nos da pistas importantes que son necesarias. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos una cosa: no solo fue Jesús quien sufrió en la cruz y en todo ese tiempo en que fue torturado Jesús. Recordemos, el Padre también sufría, porque quien estaba allí sufriendo todo eso era su Hijo amado, el Hijo que tenía por la eternidad. Si tú eres padre o te puedes imaginar ser padre y piensas, ¿qué sentirías tú si voluntariamente llevaras a tu hijo que fuera torturado y asesinado por amor a otros? ¿Lo harías con facilidad? ¿Te sería fácil? Vamos a ver qué es lo que dice luego. Y luego vamos a ver un pasaje más que nos dice sobre qué tan fácil puede ser. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aquí estamos refutando esa expresión que hemos visto antes. No es que Dios quiera llevar a la gente al infierno, no. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Pero hay gente que se va al infierno simplemente porque rechaza la mano extendida de Dios para rescatarle. No quiere saber de Dios, no quiere de su salvación, no quiere su redención, le rechaza. Y así pues no hay manera de que pueda ser salvo, porque no va a poder estar en la presencia de Dios simplemente porque él no quiere. Y punto. Y si va al infierno es porque él quiso ir ahí. Por lo tanto, repito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el problema terrible cuando el corazón humano se empecina en amar más su pecado y la oscuridad que amar a Dios y a la luz. Tú puedes ser incluso terriblemente pecador, pero si en tu corazón hay un vuelco y dices, no, yo quiero ir a la luz, yo quiero ser salvo, yo quiero que Dios me perdone, que Dios tenga de mí misericordia, tienes el camino expedito. Simplemente cree en Cristo, recíbelo en tu corazón y serás salvo. Y Dios te gratuitamente, aunque Jesús lo pagó terriblemente, para ti será gratis. Y la justicia de Jesús será imputada como tu justicia, y Dios verá no tu justicia, que es un trapo de inmundicia, sino la justicia de Jesús, y por lo tanto serás acepto para Dios y serás salvo. Esa es la única forma de poder recibir esta grata misericordia de Dios. Y fíjense lo que dice este pasaje de Romanos 5, de 6 al 8. Aquí nos da la idea, ¿no? La idea del Padre, del amor de Dios. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y fíjense lo que dice Pablo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, menos pues para un por impío. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, indignos y miserables, Cristo murió por nosotros. Ahora entendemos el amor de Jesús y el amor del Padre. Es tan grande, pero tan grande, que fue capaz de sufrir y mostrarnos su amor de esa manera tan cruenta, para que entendamos el amor suyo y su voluntad de querer salvarnos. ¿Vamos pues nosotros a ser tan necios de querer rechazar esa salvación tan grande? ¿Vamos a querer ser tan necios de rechazar el amor de Dios y rechazar todo ese sufrimiento terrible que Jesús murió para que tú puedas ir al cielo y no ser condenado en el infierno? ¿Vas a hacerlo? Yo te invito a que pienses bien y no rechaces la amorosa invitación de Cristo. Recíbela en tu corazón para que tú puedas pasar de muerte a vida, poder nacer de nuevo y poder verdaderamente tener la vida eterna prometida por Él. No seas necio, no endurezcas tu corazón, oye hoy su voz y responde sabiamente. Acógete a su misericordia, porque llegará el día en que en cualquier momento podemos perder la vida, el tiempo se habrá acabado y la oportunidad también. Y por lo tanto, ya no habrá más oportunidad para que tú puedas recibirle a Jesús. Él resucitó, tuvo victoria, y esa victoria es la que nos lleva a la vida eterna para todos aquellos que en Él creemos. Por lo tanto, eso es lo que tú tienes que hacer. Asegúrate de recibir a Jesús en tu corazón. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque lo que tú hiciste, tu amor, fue tan inmenso, tan grande, que pagó un precio tan increíblemente terrible de dolor. Tanto tú, al enviar a tu amado Hijo a pasar eso y no hacer nada, teniendo que abandonarlo momentáneamente para que pudiera morir en la cruz por nuestros pecados. Y a Jesús, Señor, que Él, sabiendo lo que le esperaba, Él lo soportó, cumplió tu voluntad y voluntariamente, aún teniendo el poder como Dios de poder enviar un ejército celestial a evitarlo, o Él mismo desaparecer si quisiese, Él siguió adelante valientemente, soportando todo ese dolor, toda esa tortura y esa cruz, por amor a nosotros, para que podamos ser salvos. Te pido, Dios, que aquellos que estén escuchando este mensaje y que aún no han dado el paso de fe de recibir a Jesús en sus corazones, tú puedas tocar con tu Santo Espíritu de una manera poderosa sus corazones para que entiendan la necesidad de ser salvos, de arrepentirse y recibir a Jesús en sus corazones para que puedan tener la vida eterna. Y no, Señor,
tener ese terrible destino que les esperaría si no lo hacen en el infierno. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de ellos y que toques sus corazones, que tu palabra no volverá vacía porque así tú lo has prometido. Y esto te lo pedimos en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.